No olviden llenar su asistencia. Bien, vamos a empezar con esta clase. Esta clase es acerca de, vamos a definir algunos conceptos, dos conceptos principales, presión y caudal, ¿no? Presión y caudal. Em, Dentro de sistemas neumáticos, los conceptos de presión y caudal son bastante importantes. De hecho, se hace una analogía y es muy similar el concepto de presión y caudal al concepto de voltaje y corriente. Presión es una analogía de voltaje, caudal es una analogía de corriente. Entonces vamos a definir presión como una analogía de voltaje. No es esa la definición, pero para que me entiendan, ¿no? Entonces voy a definir qué es voltaje. Voltaje es la fuerza que genera un campo eléctrico, ¿no es cierto? O la fuerza necesaria para empujar, ¿no es cierto? O para hacer que haya flujo de electrones, para empujar a los electrones a través de un conductor, ¿no es cierto? Esa es la definición parafraseada de voltaje, ¿no? Es la fuerza que se necesita para que los electrones comiencen a fluir desde un punto hasta otro punto, desde el negativo hasta el positivo, a través de un conductor, ¿no? Entonces, la presión es lo mismo, ¿no? Es una fuerza, ¿no es cierto?, que se necesita para empujar el aire a través de una tubería, ¿ya? Esa es la definición de presión. Es una de las mejores definiciones de presión. Si ustedes van a ver qué es presión, van a entender qué es la fuerza aplicada en un punto, ¿no es cierto? Es la presión. La presión también van a encontrar que es la fuerza sobre área, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de sistemas neumáticos, la presión es la fuerza que empuja el aire, ¿no es cierto? La cantidad de aire o las moléculas de aire a través de una tubería, ¿ya? Aquí tenemos que definir, ¿no es cierto? Ustedes habrán visto esto, ¿no es cierto? En diferentes lugares, puede ser por ejemplo, en la planta de agua, si es que tuvieron la oportunidad de hacer formación dual en Petroecuador, ¿no es cierto? Habrán visto este tipo de elementos, ¿no es cierto? Este tipo de elementos se llama manómetro, ¿no? Todo elemento, ¿no es cierto? Como el manómetro que mide presión, siempre va a medir la presión relativa. La lectura de todo elemento de medición, sea un sensor, sea un indicador como el manómetro, ¿no es cierto? Siempre va a hacer la presión relativa, ¿ya? Em, Obviamente la presión absoluta es la que después podemos calcular, ¿no es cierto? Entonces, la presión relativa es la diferencia, sí, la diferencia entre la presión interior de una tubería o un recipiente cerrado y la presión exterior, que es la presión absoluta, ¿no es cierto? Eso nos da como medición la presión relativa, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta acerca de lo que es presión. Aquí, una pregunta. Si es que yo les digo que el manómetro hace la diferencia de presión entre la atmosférica y la que está, la interna, dentro de una tubería o un recipiente cerrado, ¿será que la presión es la misma cuando medimos a nivel del mar o cuando medimos, por ejemplo, en Quito, en altura? Señor Solórzano, ¿será la misma o será diferente? No, no es la misma, es diferente. Muy bien, es diferente, ¿no? Es muy diferente. Entonces, porque el manómetro hace una diferenciación entre la presión interna y Que exterior. igual las presiones atmosféricas son diferentes en diferentes puntos. Muy bien, correcto. Igual la presión atmosférica cuando ante una precipitación también tiene sus variaciones, ¿no? Entonces siempre va a estar variando, sin embargo, no es mucha, o digamos así. Aquí hay una acotación que hay que hacerlo. Dentro de sistemas de neumáticos, las variaciones de presión se obvian, no son representativas, ¿no? Por ejemplo, en sistemas eléctricos, miliamperios es una variación considerable, ¿no es cierto? Dentro de
O, por ejemplo, milivoltios es una variación que a veces se considera dentro de circuitos eléctricos, ¿no es cierto? Acá no, acá variaciones de, por ejemplo, decimales en bares, 0.1, 0.2, se pueden obviar. De hecho, los fabricantes y los autores de los libros de neumática suelen redondear, ¿no? Por ejemplo, 9.8 igual a 10. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar a lo largo de este curso de neumática. Bien, otra, antes de seguir con este video, vamos a ver qué es el caudal, ¿no? El caudal es la analogía de la corriente. Entonces, vamos a definir qué es corriente eléctrica y en base a eso vamos a definir qué es caudal. Corriente eléctrica se conoce como el flujo de electrones que pasa en un conductor en un determinado tiempo, ¿no es cierto? O por un determinado tiempo, ¿ya? Es decir, la cantidad de electrones que puede circular o que puede transportar un conductor, ¿no es cierto? Debido a una fuente eléctrica. Caudal, en lo que es neumática, es la cantidad de aire, ¿no es cierto?, que circula por una tubería en un tiempo determinado. Es exactamente lo mismo. Entonces, así como presión es analogía de voltaje, caudal es analogía de corriente, ¿ya? Presión lo vamos a medir en bares, caudal lo vamos a medir en litros por minuto, ¿ya? Mucho ojo, bares, litros por minuto. También el caudal podemos medirlo en metros cúbicos por hora. Los valores nominales del caudal de un sistema neumático es 6 litros por minuto y en presión es 7 bares cuando son presiones absolutas, ¿no es cierto?, en la entrada, y se supone tener una caída de presión desde el punto inicial, es decir, desde el punto donde nace la presión o la fuente de presión hasta el punto de salida, ¿no es cierto?, que es el actuador final. Tenemos un bar de caída, ¿no es cierto? Un bar de presión de caída a una temperatura ambiente, todo esto calculado a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados, ¿ya? Entonces, mucho ojo, presión y caudal son cosas que debemos, conceptos que debemos tener en cuenta para durante todo este tiempo. Las dos se regulan de manera diferente. Es necesario que ustedes entiendan, presión es una fuerza, caudal es una corriente de aire, ¿no? Bien, ahora sí vamos a ver de qué se trata esta asignatura. Pongan atención a este video. Ya. Parker es un fabricante, ¿no? Este video describirá cómo trabajan los sistemas neumáticos industriales. Estos 5 tipos de componentes representan los elementos más comunes utilizados en los sistemas. El objetivo final de toda esta colección de componentes, en la mayoría de los casos, es crear movimiento que realizará algún tipo de trabajo en un entorno industrial. La neumática es una de las tecnologías más utilizadas para automatizar procesos repetitivos. Por lo tanto, las aplicaciones comunes pueden ser mover un producto de un lugar a otro, presionar o sujetar piezas de un producto. Para entender mejor cómo trabajan los sistemas, empezaremos por el inicio, con el compresor, y siguiendo el proceso hasta la meta final del movimiento. El compresor genera la energía que alimenta el sistema en forma de aire comprimido. Para generar aire comprimido, el compresor aspira aire de su entorno y lo presuriza o confina a un espacio más pequeño, creando la energía necesaria para controlar el sistema. Una vez comprimido, el aire necesita estar seco y limpio, para que las partículas dañinas como óxido o suciedad no obstruyan las partes móviles del sistema. El aire comprimido viajará a través de un tubo o línea al siguiente componente, llamado unidad de preparación de aire o FRL. FRL son las iniciales del filtro regulador y lubricador, que son piezas comunes que componen la unidad de preparación de aire. Típicamente, la primera unidad en el sistema de preparación de aire es lo que se conoce como separador de líquidos, el cual hace circular o girar el aire utilizando paletas con forma especial. La rápida circulación del aire presurizado elimina la humedad no deseada debido a la fuerza centrífuga. La siguiente unidad es un filtro, el cual elimina aún más las partículas y la humedad en un proceso de 2 etapas. Tal como en el separador de líquidos, una serie de paletas o aspas en el filtro circulan el aire en la primera etapa.
En la segunda etapa, el aire pasa a través de una media filtrante llamada elemento con el fin de atrapar los contaminantes no deseados. Una vez que está seco y limpio, es común ajustar el nivel de presión de aire que sale del compresor. Este ajuste tiene un impacto en cuánta fuerza genera el sistema. Una presión más alta permite al actuador ejercer más fuerza, y una presión más baja genera menos fuerza. El regulador logra esto utilizando un ensamble accionado por resorte. La perilla en el regulador ajusta la fuerza del resorte de control para lograr un punto de ajuste de presión deseado. Cada vez que el nivel de presión disminuye por debajo del punto de ajuste deseado, el poppet o la válvula interna abre un camino para que la presión más alta fluya aguas abajo. Esta operación continúa hasta que la presión en el sistema alcanza la presión de ajuste del regulador. En este punto, el poppet o válvula interna se cierran hasta que haya un nuevo flujo de demanda. También es común tener un manómetro en el regulador para que el usuario pueda monitorear la presión del sistema. Finalmente, en aplicaciones específicas tales como motores de aire o herramientas neumáticas, se puede agregar un lubricador para distribuir una fina brisa de lubricante en el aire comprimido, que ayude a lubricar los componentes que siguen el flujo de aire. Ahora que el aire comprimido está limpio, seco y establecido en la presión correcta para la aplicación, el siguiente paso es dirigirlo hacia donde deseamos crear movimiento. Una válvula de control direccional es usada para lograr esta tarea. Esta válvula de control direccional cuenta con una serie de vías internas que pueden conectar el aire que llega al puerto de entrada, con una o dos vías en la salida de la válvula llamados puertos de trabajo. Dependiendo de la posición de los elementos móviles, los cuales típicamente son llamados carretes, el aire será bloqueado para pasar por un puerto y permitirá su paso por el otro. Las secciones altas en el carrete, llamadas discos, impedirán que el aire avance por un camino, mientras que las secciones inferiores del carrete, llamadas surcos, permitirán el flujo a su alrededor para avanzar a uno de los puertos de trabajo. En este tipo de válvulas tan común, cuando la unidad no está accionada, el carrete es forzado hacia el lado izquierdo de la válvula por un resorte. En esta posición usted puede ver que este disco impide que el aire salga por el puerto de trabajo número 4, y en cambio es forzado a salir por el puerto número 2, debido a que el surco en la sección inferior del carrete permite que el aire fluya y pase al puerto de trabajo número 2. Para cambiar la dirección del aire hacia el puerto de trabajo número 4, la válvula debe estar accionada. En la mayoría de los equipos automatizados, un PLC o controlador lógico programable dará la orden a la válvula para cambiarla mediante una señal eléctrica. Cuando llega una señal en un componente de la válvula llamada bobina del solenoide, se crea un campo magnético que atrae hacia ella una pieza central llamada émbolo. Cuando el émbolo no está asentado, permite que el aire del interior de la válvula, conocido como presión piloto, empuje este carrete hacia la derecha. Una vez que este carrete llega al extremo derecho de la válvula, el disco o secciones altas cierran el paso hacia el puerto de trabajo número 2 y en cambio dirige el flujo de aire comprimido hacia el puerto de trabajo número 4. Cuando se elimina la señal del PLC, también se elimina la fuerza generada por el electroimán. En tal punto, el resorte del émbolo vuelve a su estado inicial, lo que elimina la señal de aire que empuja este carrete. El resorte del extremo opuesto devolverá este carrete a su posición predeterminada una vez más, dirigiendo el aire de regreso por el puerto de trabajo número 2. El PLC ahora puede dirigir el aire a cualquier puerto que se necesite cuando sea necesario. El siguiente componente en el sistema, el actuador, nos permitirá realizar un trabajo útil con el aire comprimido que limpiamos y redirigimos. En la mayoría de las aplicaciones, el propósito de cambiar la dirección del aire comprimido con la válvula es generar movimiento en diferentes direcciones. Parker fabrica una amplia variedad de actuadores o cilindros, como también se les llama comúnmente. Ellos convertirán el aire comprimido en movimiento. Estos tipos comunes de cilindros son con final de vástago mostrados aquí. El actuador creará movimiento utilizando la energía del aire comprimido suministrado por la válvula de control direccional. Podemos ver que el puerto de trabajo número 4 está conectado a la parte posterior o tapa en el extremo del cilindro. Cuando el aire comprimido empuja el pistón, es forzado a moverse hacia adelante adentro de un tubo que comúnmente se llama camisa del cilindro. El pistón está unido a un vástago que se extenderá como resultado de la fuerza generada por el aire comprimido que actúa sobre el pistón. El actuador continuará moviéndose en esa dirección hasta que alcance su límite físico o si la resistencia a la fuerza comúnmente llamada carga es mayor que la fuerza del aire comprimido, en cuyo caso el regulador de presión puede ajustarse a una presión más alta. Ahora que hemos completado la extensión, necesitaremos un método para retraer el actuador a su posición inicial.
La válvula de control direccional logrará esto, cambiando la dirección en que fluye el aire comprimido desde el puerto de trabajo número 4 al puerto de trabajo número 2. El puerto de trabajo número 2 se conecta al extremo de la cabeza del actuador, y cuando el aire comprimido empuja en el lado opuesto del pistón, invertirá la dirección del vástago del pistón. Este movimiento inverso se suele denominar retracción. Para que este actuador expulse el aire que contiene el cilindro, este debe de ir a algún lugar al que comúnmente se denomina escape. El aire de escape se ilustra con el color rojo y se muestra saliendo del cilindro, fluyendo de vuelta a través de la válvula, hacia afuera del silenciador y al exterior en la atmósfera. Este sistema puede repetir este proceso tanto como el PLC le indica que mueva las cosas del punto A al punto B. Por ejemplo, en este ejemplo, el PLC le dice al actuador que mueva este producto enviando una señal a la válvula de control direccional, que está usando aire comprimido limpio y seco para alimentar el actuador. La neumática también se usa comúnmente para sujetar dos componentes juntos en un proceso de ensamble, para ayudar a formar un producto terminado. A través de la combinación de los productos de preparación de aire, válvulas y actuadores de Parker, existe una amplia gama de aplicaciones que pueden ser resueltas. Visítenos en parker.com/mx para explorar todos los productos neumáticos que tenemos para ofrecer. Muy bien. Este pequeño, ese pequeño video es prácticamente el resumen de todos los del sistema neumático que nosotros vamos a estudiar y vamos a aprender a diseñar en esta asignatura, ¿no? Una de las cosas en las que nosotros podemos dividir los sistemas neumáticos es en la generación y tratamiento de aire, que son las primeras partes explicadas en este video. Es por donde nosotros vamos a empezar. Luego el control, ¿no es cierto? Que el control, en este caso el control está hecho con un PLC, es automatizado, pero también podemos tener control eléctrico, ¿no es cierto? Que ustedes están viendo a la par. Esa es la razón por la que control eléctrico es un correquisito de la asignatura. También podemos tener control mecánico y vamos a adelantarle un poquito. Y luego tenemos la parte de actuadores, ¿no? Bueno, ese es control y distribución neumática, ¿no es cierto? Que son válvulas de distribución, que es parte del control. Y luego tenemos la parte de los actuadores, ¿no es cierto? La parte de trabajo, ¿no es cierto? La parte de los actuadores, la parte de trabajo, como dice en este video, el cilindro se utiliza los sistemas neumáticos, específicamente los cilindros, se utiliza para movimientos repetitivos, ¿no? Cuando nosotros necesitamos repetir muchas veces un proceso, ¿no es cierto? Y ese proceso involucra un movimiento lineal, no hay un actuador más eficiente que el cilindro hoy en día, ¿no? No existe un actuador más eficiente que el cilindro neumático, o a su vez, si se requiere más fuerza, el cilindro hidráulico. Bien, no sé si tienen alguna pregunta acerca de lo que acabamos de ver. Este es un pequeño resumen. Hasta aquí sería la introducción de lo que son sistemas neumáticos. ¿Alguna pregunta tal vez? No. Ya. Vamos a ver rápidamente las aplicaciones neumáticas, ¿no es cierto? Las aplicaciones neumáticas dentro de la industria, ¿no es cierto? Vienen a ser herramientas finales como por ejemplo pinzas, taladro, plataformas elevadoras, refrentadoras y aflanchadoras de tubo. Esto quiere decir para achatar tubos o para doblaje de tubos, plegadoras de cartón, manipuladores de carga. En los robots industrial tenemos robots, brazos robóticos con todos los grados de libertad, neumáticos, ¿no es cierto?, controlados por neumática. Y también tenemos brazos robóticos con la herramienta final, ya sea pinza, sea un taladro, o sea un soplete, o sea con aplicaciones neumáticas, ¿no es cierto? Máquinas de etiquetado de vino,
no solamente de botellas de vino, también puede ser refresco, puede ser envasadoras de leche, ¿no es cierto? Vibradores neumáticos para selectores de piezas. Aquí también se suele tener para lo que es medicina, vibradores neumáticos, pulidoras, es decir, máquinas circulares. Dentro de todas estas aplicaciones tenemos muchas aplicaciones. Una de las principales aplicaciones es en la industria química, ¿no? En la industria química es, es- es preferente utilizar neumática por la limpieza de la, del sistema. Dentro, eh, la neumática no es, no es un sistema demasiado que produce residuos, como por ejemplo los sistemas mecánicos. Necesario engrasar, ¿no es cierto?, continuamente las máquinas rotativas mecánicas. El, los sistemas hidráulicos es necesario, bueno, el aceite circula, aunque se reutiliza el aceite, pero el aceite circula y a veces eso produce contaminación. Lo que no pasa con sistemas neumáticos son bastante limpios, el aire no es contaminante. Entonces, en industrias químicas, farmacéuticas, alimenticias, en industrias agropecuarias, nosotros vamos a ver aplicaciones de la neumática como lo que acabamos de ver aquí. Aquí quiero que me pongan mucha atención. El costo de la energía eléctrica, la energía hidráulica y la energía neumática están resumidas en estos puntos de aquí. Y aquí es donde yo quiero que ustedes me entiendan una situación. La energía eléctrica es muy barata. Es muy barata la energía eléctrica. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta la energía eléctrica comercial aquí en Sucumbíos, en Ecuador? Señorita Rogel, cuánto paga usted por 1 kWh? No me acuerdo, Angie. Aproximadamente 9 a 10 centavos, ¿no? Es relativamente barato. La energía eléctrica es la energía más económica que existe en la industria. Es la energía más económica. Es económica, incluso muchos países se dedican a generar más energía de la que consumen para venderla a sus países vecinos. Ecuador antes compraba energía de Colombia, ahora ya es capaz de producir la energía que necesita. Ahora, la energía hidráulica es 50 veces más, perdón, 5 veces más cara que la energía eléctrica. Y la energía neumática es 100 veces más cara, perdón, 10 veces más cara que la energía eléctrica. Es decir, si la energía eléctrica vale 10 centavos, la energía hidráulica va a valer 50 centavos y la energía neumática va a valer, eh, ¿cuánto es 50 centavos? $5, ¿no? No, perdón, $1. $1 vendría a ser. Más o menos sería la relación de costos si definimos que la energía eléctrica 1 kWh, ¿no es cierto? Cuesta 10 centavos, la misma energía, ¿no es cierto? En hidráulica valdría 50 centavos y la misma energía en neumática valdría $1. Yo quiero explicar esto muy bien. La energía neumática utiliza energía eléctrica para comprimir el aire, ¿no es cierto? Entonces habría que, bueno, esto está basado en el costo que tiene la utilización de un compresor, ¿no es cierto? Que puede utilizar energía eléctrica, que puede utilizar un motor a combustión interna, el almacenamiento del aire, ¿no es cierto? Y todo el tratamiento del aire que se necesita para que el aire pueda ser útil o pueda ser utilizado, todo eso está incluido dentro de este costo, ¿no? Sin embargo, el costo de la energía neumática, al ser muchísimo más,
sí es rentable cuando nosotros em, tenemos aplicaciones donde los movimientos tienden a ser o los procesos tienden a ser repetitivos. Ahí es donde la energía neumática, por el tiempo de producción, se vuelve rentable, ¿no? El tiempo de producción hace que se vuelva rentable porque es mucho más rápido, porque es mucho más eficiente, ¿no es cierto? Hace que la energía neumática se vuelva una necesidad para ciertos procesos, ¿no? Entonces, no en todos los procesos nosotros deberíamos utilizar energía neumática, ¿no? No en todos los procesos deberíamos utilizar energía neumática, siempre que podamos deberíamos utilizar energía eléctrica, pero para procesos repetitivos, movimientos lineales, no hay mejor actuador que los cilindros neumáticos. Y la energía hidráulica, ¿no es cierto? Es menos costosa que la energía neumática, pero tiene, tiene ciertos limitantes, ¿no? Y aquí quiero como hablar un poquito de los limitantes entre la energía neumática y la energía hidráulica. La energía neumática es mucho más rápida en sus movimientos, hablemos del cilindro neumático, es mucho más rápido que el cilindro hidráulico. Sin embargo, el limitante principal de la energía neumática o del cilindro neumático es que solo puede mover hasta 30.000 newtons. La energía hidráulica puede triplicar este valor, ¿no es cierto?, en lo que es fuerza. La energía neumática no puede ser preciso en sus movimientos, no tiene control en el movimiento lineal. El cilindro hidráulico sí se puede controlar. El sistema o el principio de funcionamiento de los sistemas hidráulicos es la transmisión de energía a través de el aceite. Lo que no pasa en energía neumática. En energía neumática es el aprovechamiento de la compresión del aire, ¿no es cierto?, para producir energía. En cambio acá una bomba constantemente está produciendo energía y lo está transmitiendo a través del aceite. El aceite se vuelve un agente transmisor de energía. Eso sería con respecto al costo de la energía. Vamos a ver la ventaja de la neumática. La neumática es fácil instalación, sencilla, rápida y limpia, ¿no? En lo que refiere a instalación, muchas de estas ventajas están comparadas con el sistema hidráulico. Por ejemplo, el sistema hidráulico es mucho más complejo. El sistema hidráulico no es limpio porque se necesita tener un sistema de recolección de aceite y siempre vamos a tener un riesgo de goteo y de contaminación con el sistema hidráulico. Componentes más baratos con respecto a los sistemas hidráulicos o a los componentes hidráulicos, movimientos más rápidos, ¿no es cierto? Lo que les decía, es mucho más rápido un cilindro neumático. Las pérdidas pequeñas carecen de importancia. Si perdemos un poco de aire, no importa. Si hay una fuga de aire, no es contaminante y no es peligroso. Lo que no pasa con el aceite. Si hay una fuga de aceite, es contaminante, es preocupante, no se pierde, sí se pierde fuerza en el aceite. En el aire no es una pérdida, digamos, que sea muy importante o relevante. En ciertos casos, la neumática puede ser autosuficiente para la automatización. Esto es cierto. Con solo neumática, nosotros solo sistemas neumáticos podemos automatizar, lo que no pasa con otros sistemas. Estos casos son bastante escasos, pero sin embargo sí los hay. Estos casos tienen que ver cuando son ambientes explosivos, cuando son ambientes donde no se puede producir ninguna chispa y no se puede utilizar automatización eléctrica o control eléctrico. El aire comprimido puede ser encerrado herméticamente y no es inflamable o explosivo, ¿no? Lo que les decía. Las desventajas de la neumática es la limitante. Aquí es 30.000 newtons. Eso es bastante. 30.000 newtons es bastante.
con respecto a un punto de vista doméstico. Sin embargo, en un punto de vista industrial, 30.000 newtons es un limitante importante. Tiene mayor costo de energía. Por favor, no es que el sistema neumático sea más costoso, la energía neumática es costosa, es decir, comprimir el aire, almacenar el aire, tratar el aire y para después utilizarlo, eso es mucho más costoso que energía eléctrica, que energía hidráulica. Escapes muy ruidosos. Esto de aquí también no es una desventaja en todas las áreas. Es una desventaja exclusivamente en áreas, por ejemplo, donde se necesita silencio, como aplicaciones médicas en hospitales, ¿no? Entonces, en esas áreas se necesita que los escapes no sean ruidosos y esto se crea una desventaja. El aire no es reutilizado. El aire, al ser costoso, ¿no es cierto? Nos costó comprimirlo, nos costó tratarlo, ¿no es cierto? Pero al final el aire es expulsado al medio ambiente y no se reutiliza. ¿Por qué no se reutiliza el aire? Porque sería costoso volverlo a reutilizar, ¿no? Sería demasiado costoso volverlo a reutilizar. Por eso no se reutiliza el aire. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Alguien tiene alguna pregunta tal vez? No, Ya, bien, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a subir el siguiente PDF en Classroom y ustedes lo van a revisar. Vamos a ver la simbología neumática, ¿ya? Una de las cosas que es necesario que nosotros nos familiaricemos es con la simbología neumática. La simbología neumática es una sola, sin embargo hay diferentes versiones. Nosotros el más común es el ISO 1219-1, es el más común. Sin embargo, hay el JIS, ¿no es cierto? O el estándar industrial japonés, que tiene una simbología que no es que sea diferente, sino que eso va a depender mucho de los fabricantes, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, el estándar japonés ha incluido ciertos elementos neumáticos que han sido de su propio diseño. Entonces, como ellos lo diseñaron, ellos lo desarrollaron, ellos hicieron su diseño en base, o sea, hicieron su propio diseño y lo pusieron aquí, ¿no? Entonces, en este caso, este es el estándar industrial japonés, ¿ya? Estándar industrial japonés. Vamos a comenzar con una revisión rápida de los símbolos neumáticos. Todos estos símbolos neumáticos nosotros vamos a estudiarlos durante este semestre, ¿no es cierto? Vamos a iniciar con lo que son válvulas de distribución. Las válvulas de distribución están determinadas por dos características. La una, la posición, y la otra, las vías, ¿ya? Las posiciones y las vías. Las posiciones, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, esta válvula es un rectángulo que está dividido en dos, ¿no es cierto? ¿Cuántos cuadrados tengo en esta válvula de aquí? Tengo dos cuadrados, ¿no es cierto? Tengo este cuadradito y este cuadrado. Entonces, en cuántos cuadrados esté dividido, eso va a ser el número de posiciones. Por ejemplo, aquí yo tengo un rectángulo dividido en tres y tengo en tres partes y tengo tres cuadrados. Entonces esta va a ser tres posiciones, ¿ya? Esta va a ser dos posiciones. Vamos a ir bajando, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tengo tres posiciones. Si se dan cuenta, tres posiciones, dos posiciones, tres posiciones. Entonces, esa es la primera característica a tener en cuenta en lo que son válvulas, las posiciones. Y luego, las vías.
Las vías están determinadas por los números. En este caso, miren, tengo una vía, dos vías. Entonces, esta es una válvula dos vías, ¿ya? Acá tengo también dos vías. Acá tengo una, dos, tres vías. Acá también tengo tres vías. Acá también tengo tres vías. Si sigo bajando, miren, aquí tengo cuatro vías, cuatro vías. Acá tengo... Entonces les decía, acá ya tengo cinco vías, ¿no? Entonces se dan cuenta que tengo diferentes números de vías y diferentes números de posiciones. Entonces una válvula, esto vamos a estudiar, va a ser una unidad completa, estudiar las válvulas neumáticas. Una válvula se lee por el número de posiciones y el número de vías. Entonces, primero las vías, luego las posiciones. Entonces, esta es una válvula, dos vías, dos posiciones. Dos vías, ¿no es cierto? Dos vías, dos posiciones. Esta es una válvula, tres vías, tres posiciones. Es una válvula, cuatro vías, dos posiciones, ¿ya? Entonces, vamos a definirlas de esa manera. Entonces, lo primero que vamos a ver son válvulas, ¿no es cierto? Vamos a saltarnos acá, ¿no es cierto? Vamos a ver también el tipo de mandos. El tipo de mandos que tenemos, ¿no es cierto? Estos son controles o mandos. Aquí los mandos también vamos a estudiarlos. Rápidamente tenemos mandos manuales operados por el ser humano, mandos mecánicos operados por el mismo sistema mecánico y mandos neumáticos operados por el sistema neumático y mandos eléctricos, ¿no? Entonces todo esto vamos a ver dentro de esta asignatura. Luego tenemos los cilindros, ¿no es cierto? Que también vamos a estudiar los cilindros. El cilindro principal, ¿no es cierto? Es este de aquí. Es estos dos de aquí, ¿no es cierto? Estos dos de aquí son los cilindros principales. Todos los demás van a ser cilindros o variaciones de cilindros, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tendremos un cilindro de doble efecto con amortiguación ajustable, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos un cilindro de simple efecto con vástago simple y retroceso por resorte, ¿no? Entonces, todos los cilindros, igual los vamos a estudiar en otra unidad, van a ser variaciones de estos dos cilindros. Los principales son el cilindro de simple efecto, que es este de aquí, y el cilindro de doble efecto, que en su momento lo vamos a estudiar. ¿Qué más tenemos en la simbología? Tenemos, este es un motor de medio giro, ¿no? De semigiro. Es un motor de semigiro, pero acá ya nosotros entramos, después de este motor, nosotros entramos a válvulas de control, que también será otra unidad de estudio, válvulas de control. Todo esto son válvulas de control. Algunas de estas válvulas de control no existen en todo el mundo, existen solamente, por ejemplo, ese caso es el estándar japonés industrial, y estándar industrial japonés. Entonces solamente en el estándar industrial japonés habrán estos elementos, ¿no? Sin embargo, vamos a estudiar los más principales en base a los cuales se construyen los otros, ¿no? Luego tenemos estos elementos de acá, que son filtros, colectores de agua, separadores de neblina, y lo que veíamos en el video, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, tiene un lubricador, tiene un filtro con colector de agua, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, todo lo que vimos en el video vamos a tener aquí. Tenemos el depósito, tenemos un manómetro y esto es con respecto a lo que es tratamiento de aire, ¿no? Bien, eso es lo que sería. Vamos a necesitar familiarizarnos con con esta simbología, ya que vamos a utilizar un simulador, y en el simulador vamos a encontrar todos esta simbología. ¿Tienen alguna pregunta tal vez?